No. Coaching. Preguntas para Gustavito. El contrato que se firma con el cliente se asimila al consentimiento asistido. ¿Existe un protocolo consensuado por las escuelas oficiales de coaching para este protocolo? Ok, no. La respuesta es no. Cuando se habla del contrato, es un contrato verbal con el cliente en donde se le explica cuál va a ser el procedimiento, más o menos cuál puede ser su duración y cuál es el costo y cuál es la forma de pago que se va a acordar. Y se le dan opciones si el cliente, perdón, quiere trabajar por sesiones o quiere establecer un mínimo de 5 sesiones para un costo específico. Y el cliente entonces, de acuerdo a sus características y a sus necesidades, pues decide cuál es la opción que le conviene más. También en ese contrato verbal se establece a partir del objetivo que plantea el cliente, cuál sería el alcance del resultado, ¿no? Entonces, el ejemplo que les ponía, que una persona dice, mi problema es que no he logrado conseguir empleo, entonces necesito un coach que me ayude a buscar empleo y a conseguir empleo. Esas son dos cosas distintas. Una cosa es uno comprometerse a ayudarle a mejorar su proceso de búsqueda y otra cosa es uno comprometerse a que va a conseguir empleo. Obviamente la segunda opción no es viable. O sea, ningún coach se compromete a conseguirle empleo a un cliente porque eso no depende simplemente de las actividades que haga el cliente, sino depende también de una serie de circunstancias que no están bajo control de ninguno de los dos. Entonces se le especifica, le dice, ok, yo me comprometo a ayudarle a mejorar su proceso de búsqueda, su hoja de vida, sus canales, etcétera, 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 pero ya sí, al cabo de una serie de sesiones en las cuales se agoten todos esos recursos, usted no consigue empleo, pues eso no es el objetivo. Entonces la persona dice, ok, o dice, no, bueno, yo lo que quería era que alguien me asegurara un empleo, entonces ya no hay ningún contrato. Oh, ok. Eso es básicamente, no hay ninguna entidad oficial que tenga establecido un protocolo para esas cosas. No existe esa modalidad. Ok. Ni nacional ni internacional. Ni nacional ni internacional. Ok. Segunda pregunta. Así como en psicología hay una entidad mundial que rige la profesión científica, Verbigracia, la APA, y sus correspondientes europeas, ¿existe una jerarquía en coaching? No existe ese mismo tipo como la APA, porque lamentablemente hasta ahora no es que no piensen que cada chuchero defiende sus agujas, pero la única escuela y asociación que está empezando a hacer investigación y a establecer unos mínimos protocolos para darle pues un respaldo científico a esas investigaciones basadas en evidencia es la EICP, o sea, la Escuela Integrativa de Coaching y Psicología, porque es la única organización que incluye el tema de psicología dentro del coaching, mientras que todas las otras escuelas no consideran relevante el tema de la psicología en el coaching. Oh, Entonces no hay eso. ok. Mm, Eso está amarrado con la... ¿Alguna, Dime.
No, continúa. Eso está amarrado con la tercera pregunta y es, las definiciones de coaching pasan por que es una disciplina, es una metodología, es un modelo. Y entonces hay una pregunta, ¿es acaso una técnica? ¿Estamos hablando de una técnica? ¿O es una profesión? ¿Está regulada a nivel Colombia, Latinoamérica, Europa, mundo? Entonces, ahí hay dos cosas. Continuando con lo anterior y luego te respondo sobre si es metodología técnica, etcétera. Solamente existe en el mundo, en Europa, una organización privada, no estatal, que se denomina ICF, International Coaching Federation, la cual motu propio decidió ofrecer a la gente que se ha certificado en diferentes escuelas una certificación internacional, por la cual cobran algo así como 800 euros, si no me equivoco. Creo que más o menos ese es el costo. Pero es una entidad privada, no es una entidad estatal, no está afiliada ni tiene correlación con ningún tipo de organización estatal. En el caso de la escuela nuestra, tenemos la certificación que ofrece la escuela avalada por el Ministerio del Interior de España hasta la fecha. Ese es el tipo de certificación y el tipo de aval que tenemos por ahora. Y es específica por lo que les explico, porque es la única escuela que tiene un componente, un fundamento en psicología. Las demás escuelas no tienen esa posibilidad. Eventualmente, en Colombia no hay ninguna entidad oficial que produzca o avale o cuestione esas certificaciones. En alguna ocasión en que una empresa me buscó para hacer un trabajo de coaching, me pidieron una certificación. Así que yo presenté mi documento de certificación avalado pues por España y me pidieron que si el Ministerio de Educación en Colombia avalaba esas cosas. Yo estuve averiguando y no existe ninguna injerencia oficial para el tema de coaching ni en Colombia ni en ningún otro país hasta donde yo conozco. Esto lo estuve confrontando con las directivas de la escuela, tanto en España como en Colombia, y me confirmaron que hasta la fecha no hay nada de eso. La escuela está buscando la manera de ir creando algún tipo digamos, de respaldo o eso a nivel internacional, pero tenemos nuevamente el problema de que como es la única escuela que incluye este componente o este fundamento en psicología, entonces no hay manera de aunar todas las diferentes tendencias, las escuelas europeas, la escuela americana y la escuela chilena, que son las tres principales del mundo, por decirlo de alguna manera. En cuanto a si es una técnica, para mí el coaching es como les mostraba en la diapositiva, es una cajita de herramientas que puede ser utilizada y debería ser utilizada por gente que tenga el entrenamiento para usar esas cosas, pero que eventualmente puede ser utilizada por otros profesionales. Cuando uno, por ejemplo, habla de coaching para los temas de salud,
hay dos posibilidades: ayudarle a los profesionales de la salud en ese proceso que yo te comentaba hoy temprano, de humanización del servicio, de trato humanizado al paciente, y desde el punto de vista del paciente, ayudarle a los pacientes a seguir los tratamientos médicos o nutricionales, etcétera. Porque muchas veces un paciente que está obligado a seguir, por ejemplo, un proceso de una dieta muy rigurosa, etcétera, ah, se le puede dificultar. Y pues muchas veces los médicos le dicen, mira, tienes que hacer esto y consumir esta cantidad de calorías y te vamos a mandar un nutricionista. El nutricionista le dice, sí, específicamente estas calorías y estos ingredientes los encuentras en esto y esto, no puedes excederte de esto y esto y esto y ya. En algunos casos, muchos de estos pacientes con problemas de obesidad o problemas alimenticios, pues tienen que acudir a un psicólogo porque probablemente tengan problemas de adicción o tengan problemas de anorexia, bulimia, vomiting, cualquiera de esas cosas. Pero eventualmente no hay o ya esas personas han recibido esos tratamientos y eso les ayuda mucho, pero entonces tienen que empezar a hacer ejercicios, etcétera. Entonces muchas veces contratan un coach solo para que les ayude en esos procesos a superar sus dificultades y a encontrar la mejor forma de lograr cumplir con las órdenes médicas o con las indicaciones terapéuticas del psicólogo. Porque a Sí. veces los pacientes no logran, ¿sí? Salir de ciertos hábitos y, y practicar otros hábitos, y un coaching con muy poca actividad, con muy pocas sesiones, lo puede ayudar a destrabarse, siempre y cuando, repito, pues esté bien, bien asistido psicológica y médicamente, ¿no? El coach no sustituye ni al médico, ni al nutricionista, ni al entrenador, nada de eso. Ok. Gustavo, no estaba dentro de la lista, pero se me ocurre la siguiente pregunta. No hay, me queda claro que no hay una institución colombiana de coaching oficial, todas están prácticamente como tú bien lo dices, en España. Bueno, el punto es, escuchaba anoche en una presentación de Juan José una estadística actualizada y hay en Colombia 190 programas de psicología. Se nos creció el enano, ¿no? 190. Sí, 190 es verdad programas de que psicología actualmente. Yo, de pronto por ignorancia, no he visto que desde el programa, desde cualquier programa de esos 190 salga un posgrado, una especialización, un máster en coaching. no hay. Hasta la fecha no. Voltear la arepa, no tanto que el coaching se apoye en, sino que sea una iniciativa de las facultades de psicología promocionar algo así como una especialización o algo así en coaching. Yo no tengo información sobre eso. No. La única universidad donde yo sé que se han hecho acercamientos es la Conrad, precisamente porque la mayoría, si no todos los coaches colombianos, psicólogos, son egresados de la Conrad. Y Luz Dani Moreno, que es la que dirige aquí el tema en Colombia, Liz Herrera, y, bueno, varios otros son egresados de la Conrad. Sí. Y allá Okay. se hicieron algunos foros en donde participaron estudiantes y pues fuimos los coaches y psicólogos
de la Conrad y de otras universidades y nos sometimos pues a un bombardeo de preguntas y cuestionamientos de los estudiantes acerca de la relación entre coaching y psicología. Ujú. Es la única universidad con las que hemos tenido ese acercamiento. Ok, perfecto. Listo. Cuarta pregunta. ¿Terapia o coaching? ¿Mutuamente excluyentes? No son mutuamente excluyentes, pueden ser complementarias más bien. Es decir, hay temas en los cuales un psicólogo no debería desgastarse porque son temas como de cómo hago para mejorar mis ingresos. Entonces, el pobre psicólogo que está pasando dificultades económicas, pues como que en qué le puedo ayudar. O viceversa, hay temas en los que un coaching no debería meterse porque no tiene las herramientas, a Yo menos entiendo. que sea terapeuta, pero no son excluyentes. Yo decía, y esto es parte de nuestro código ético, que si uno recibe un cliente y este cliente tiene unos padecimientos psicosomáticos o ciertas, ¿cómo se llama?, distorsiones y problemas ya de que necesitan una terapia, uno debe orientarlo a resolver estos temas. En lo posible es mejor que la persona reciba una ayuda terapéutica antes de iniciar el proceso de coaching y evitar porque entonces lo que ocurre muchas veces y a mí me pasó al principio era que este paciente estaba recibiendo ayuda psicológica y entonces en la reunión de trabajo de coaching empezaba no, es que el psicólogo me dijo, entonces uno entra como en una situación muy complicada porque pues obviamente uno no tiene por qué meterse en su proceso terapéutico o viceversa, ¿no? Me imagino que cuando estaba con su terapeuta, entonces, no, pero es que mi coach me recomendó que esto y aquello, y entonces, pues, en lo posible no debería hacerse simultáneamente. Hay que darle prioridad al terapeuta, por supuesto, y si el paciente le pregunta a uno, ¿y usted qué opina de lo que me dijo mi terapeuta? No, yo no tengo ninguna opinión que dar al respecto porque ese no es mi fuerte. Punto. Uno no se mete en eso porque así uno vea que uno no esté de acuerdo con lo que el terapeuta esté haciendo, porque pues, yo soy psicólogo y tengo esa experiencia, pero no, ni por el diablo. En el mejor de los casos uno podría buscar un contacto con el terapeuta y darle algún tipo de información que al terapeuta le ayude. Pero en lo posible es mejor que no se mezclen esas cosas. Quinta pregunta. ¿El objeto de estudio de la psicología es la conducta? ¿Cuál es el objeto de estudio del coaching? Prácticamente es lo mismo, ¿no? Lo que uno trata es de a través del proceso del diálogo socrático, etcétera, etcétera, que también se usa mucho en la terapia cognitiva, ayudarle a cambiar su conducta. No en el sentido de cambia esto por otra cosa, sino en el sentido de concentra tu atención y tus esfuerzos en esta dirección para que logres tu objetivo. Pues en últimas, el objeto es el mismo, ¿no? Es la forma de actuar de la persona para llegar más rápido y en forma más eficiente al logro de sus objetivos. Eventualmente también aparecen en los procesos de coaching algunas distorsiones cognitivas, creencias irracionales, interpretaciones, digamos, demasiado sesgadas
o puntos de vista o perspectivas demasiado estrechas que le impiden a la persona encontrar el camino más fácil a la solución de los problemas que ha consultado. Te pongo un ejemplo, una persona que quiere mejorar o quiere tomar unas decisiones acerca de unas inversiones que está haciendo o de unos gastos en los cuales se va a comprometer, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto uno se da cuenta que esta persona tiene una visión o unas creencias acerca del dinero y de cómo se manejan estas cosas que son, no sé, completamente erradas desde el punto de vista de lo que uno he tenido, lo que yo he tenido como experiencia en el manejo de ese tipo de temas. Entonces, obviamente, uno a través de una serie de cuestionamientos, de preguntas y de feedback, trata de hacerle caer en cuenta a esa persona, de que se dé cuenta de que su visión acerca del manejo del dinero puede ser estrecha o puede ser una visión equivocada. Y que esa visión pues no le va a ayudar a solucionar sus problemas de dinero y que en vez de mejorar su estabilidad económica puede caer en una situación financiera muy complicada y empezar a tener problemas de solvencia o de flujo de caja, como se dice, que pueden ser graves. Igual a un empresario, ¿no? A veces he tenido varios clientes que me han consultado para el tema de emprendimiento y son gente pues muy creativa, exitosa, han ganado estos premios del SENA que les dan un dinero y si logran sacar adelante su empresa no tienen que devolverlo, etcétera. Y entonces empiezan a pedirme ayuda para manejar sus planes de negocios, etcétera. Y aunque yo no sea pues un experto, pero pues conozco lo suficiente por mi experiencia acerca de temas de mercadotecnia, sí, de marketing y de estas cosas. Y empezamos a analizar eso. Y a veces ellos tienen unas ideas muy, muy locas, muy en su emprendimiento y en su creatividad. Entonces se les ocurren unas cosas que uno tiene que empezar a cuestionar a base de preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar si esto? ¿Cómo crees que te va a ir si haces aquello? Si dejas de hacer esto, si no tienes en cuenta lo demás, ¿qué crees que esto? Hasta que de pronto dicen, hijo del diablo, sí, me puedo meter en un lío, voy a pensarlo mejor. Ah, bueno, listo. Y esa es como la responsabilidad de uno. Entonces, muchas de esas conductas o esos errores que cometen los emprendedores o las personas común y corriente, inclusive en el manejo de su economía familiar, etcétera, provienen de ideas o de creencias equivocadas acerca del tema del dinero o de los negocios. Entonces, diría que pues uno también se mete con esas cogniciones porque pues finalmente no son objeto de terapia, sino que son objeto de aclaramientos, ¿no? Y así sucesivamente. Ok. Última pregunta. ¿Es prerequisito para la intervención coaching que el cliente clínicamente esté estable, sano, etcétera? Pues no tanto como sano, porque pues no hay nadie que sea 100% sano. Todos nosotros tenemos nuestro raye, como dicen los chinos ahora, ¿no? Cada cual tiene una rayadura y tenemos nuestras grietas y tenemos a veces nuestras disonancias y nuestras aflicciones. Pero uno, afortunadamente, con la experiencia que tenemos, uno en la primera sesión se da cuenta si el tema es de psicoterapia o es de coaching. Y si uno detecta rápidamente que esa persona tiene que resolver un problema de depresión o de ansiedad o
no sé, de identidad, de personalidad, etcétera, 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 es importantísimo que le ponga la alarma y le sugiera que antes de iniciar el proceso de coaching se haga tratar. Ok. Ya cuando es simplemente, no, estoy un poco angustiado porque pues, tengo un caso en este momento, casualmente, del Canadá. Este muchacho tiene que tomar una decisión muy importante, tiene una especie de dilema y para decidir sobre su futuro y esto le ha causado estrés y insomnio, etcétera, etcétera. Pero es un asunto de lo que nos puede pasar a todos nosotros, ¿no? Que tenemos que tomar una decisión y la indecisión, la incertidumbre nos puede causar temporalmente unas condiciones que uno podría llamar patológicas, pero no es un asunto de que la persona tenga antecedentes de ansiedad o problemas, no, es una situación temporal producto de una situación específica en la cual el problema básico es que esa persona tiene que tomar una decisión y esa decisión, como todas las decisiones importantes en la vida, no hay una decisión perfecta, ¿no? Si tú decides A, pues vas a perder X. Y si decides B, vas a perder Y. En ambos casos uno gana un poco y pierde un poco. Entonces, estar en la indecisión, en la incertidumbre, es lo que a veces produce una sintomatología o unos signos más bien que uno podría confundir con un problema, eh, llamemos ya, que requiera intervención terapéutica. Entonces, analizando bien la cosa, acepto el caso, porque si la persona logra aclararse lo suficiente y tener la certeza de que no se puede ganar siempre y mucho menos el 100%, eso le será suficiente para tomar su decisión. Una vez que tome una decisión, pues afrontará las consecuencias de su decisión, pero saldrá de ese estado de temporal de alteración y de unos síntomas que uno podría confundir con un problema psicológico. En realidad no, es una persona muy sana en muchos aspectos, no tiene antecedentes y el pronóstico es positivo en el sentido que una vez que resuelva su dilema, pues encontrará la paz, por decirlo así. Y como decimos en el seno, cuando tengas un dilema, o sea, dos cosas, o la una o la otra, busca la tercera opción. Entonces, a veces lo que uno le hace Buenísimo. es Buenísimo. Gustavito, 11:06 de la mañana y obviamente que yo tengo que ser respetuoso con el tiempo de todos. Voy a parar la grabación en este momento porque el contenido yo creo que por lo menos se ajustó a las preguntas para tenerlo como un documento. Muchísimas gracias, Gustavito, y voy a parar la grabación en este momento. Muy amable.